Buenos días. Ahora sí me dejaron el micrófono bien calientito, todo listo para poder compartir y gozarnos en el Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un estudio muy bonito, y es un estudio que hace muchos años había meditado en él, pero en este último tiempo, ahora que lo estuve leyendo, hagan de cuenta que fue como un bálsamo fresco para mi vida. Es un pasaje bíblico muy conocido que habla acerca de cuando Jesús camina sobre el mar. Pero cuando Jesús camina sobre el mar, tú y yo vamos a comprender el significado y la grandeza que tiene. Porque nada más nosotros decimos, bueno, Jesús caminó sobre el mar y luego Pedro salió y de repente se hundió. Pero dentro de todas hay un trasfondo muy grande y muy bonito. Vamos al capítulo número 6 de Juan 6. Juan 6, 16. Juan 6, 16. Y en esta parte de la escritura de Juan 6, 16, vamos a poder comprender la grandeza que tiene ese caminar. Y nos vamos a dar cuenta que no tan solo es, bueno, pues caminó tan solo y eso fue todo. ¿Listos? Dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos das y por este privilegio que tenemos de escudriñar tu palabra y ponerla por obra cada día. Te pedimos que esta enseñanza pueda revelar a nuestra vida y a nuestro corazón esas grandezas que tú tienes para nuestro vivir, para nuestro caminar, y que podamos hacer viva esta enseñanza en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro vivir diario. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, miren, la enseñanza esta es fabulosa. Aquí en Juan 6, poquito antes, en el versículo 13, está el antecedente que hay antes de que Jesús caminara sobre el mar. Acababan de dar de comer a 5,000 personas. Los discípulos y Jesús acababan de dar de comer a 5,000 personas. Bueno, dice que eran 5,000 varones, más esposas e hijos. Imagínense cuánta gente le dieron de comer. Un milagro grandioso, un milagro tan grande y tan precioso, en el cual con unos cuantos panes y unos cuantos peces, dice la escritura que con 5 panes de cebada y 2 pececillos, ni siquiera dice que eran unos guachinangos así sacados del Pacífico,
No eran unos pescadores, dice unos pececillos. 2 pececillos y 5 panes. Y eso que los llevaba de almuerzo ahí un muchacho que tanto come. ¿Qué tanto comen los muchachos? Ya han de haber dicho 5 panes y 2 peces, pues tu lonchecito, ¿no? Pero este muchacho llegó con todo eso, sabiendo que era lo necesario que tenía para comer. Le dieron de comer a 5,000 personas, más mujeres y niños, y después de que comieron, dice que sobraron 12 cestas de pedazos de pan. Imagínense 12 cestas de pedazos de pan. Estaban ellos felices. Y en el versículo 13 de este capítulo 6, dice que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Se multiplicó el pan. No sé si en tu casa se ha multiplicado a veces el pan, pero sí se multiplica, que las mamás son que dicen: ¿y cómo le hicieron para que alcanzara? Y uno dice: pues yo no vi que le pusieran agua a los frijoles, porque no era frijoles, era puro arroz. Así es de que es algo milagroso. Y luego continúa diciendo aquí: aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, cuando los hombres vieron la señal que había hecho Jesús, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que debería de venir al mundo. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de Jesús tú hubieras hecho ese milagro? Que tú hubieras hecho ese milagro. Y que la gente hubiera dicho: ¡ay! Este hombre, esta mujer, es el profeta que tenía que venir. ¿Tú qué hubieras dicho? Para que vean, yo soy el bueno, yo soy el ungido. Y te digo algo, lamentablemente hay muchas personas que así se lo toman, de que son los ungidos, de que son los que tienen la verdad, que son los que están llenos del poder y de la autoridad de Dios. Y vean lo que hizo Jesús. Pero entendiendo Jesús, vean nada más, estamos hablando de Jesús, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él, uno dice: ¿cómo es que se querían apoderar de Jesús? ¿Lo iban a detener por haber hecho esos milagros o qué? ¿Qué había sucedido con esa expresión de que era el profeta que tenía que venir? Dice que iban a venir para apoderarse de Él, ¿pero para qué? Para hacerle rey. Imagínate, sabían de que iban a venir la gente para apoderarse de Jesús y lo iban a proclamar rey. Si tú hubieras sabido: bueno, voy a hacer unos cuantos milagros para que me proclamen rey, ya hasta uno dijera: bueno, pues los voy a dejar, total, si ellos quieren yo me dejo. Pero Jesús no quiso eso. Siendo el Dios, no quiso que la gente lo idolatrara. Ve nada más qué fue lo que hice. Cuando Jesús se dio cuenta que iban a venir a apoderarse de Él y a hacerle rey, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Volvió a retirarse al monte él solo. Como que dijo: para mí esas cosas no funcionan. Y hay muchos hombres o mujeres que se llaman profetas o profetizas,
y tratan de que la gente los honre, cuando no debe de ser así. La honra solamente es para Dios. Y Jesús entendió eso, de que Jesús ha de haber dicho, no, la honra no es para mí, la honra es para mi Padre Celestial. A mí no me hagan rey aquí en la tierra, háganme rey en su corazón. En su corazón sí háganme rey, no en la tierra. Y dice que Jesús se fue y se retiró al monte solo. Hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo con la misma historia. Es la misma historia. Pero aquí en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar cosas muy diferentes que nos van a ayudar a enriquecer esta historia. Mateo 14, número 22. Mateo 14, 22. En el 21 de aquí de Mateo 14 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos se te ocurren que habrán comido ese día? Todos estaban felices. ¿Cómo se siente uno después de comer? Que hasta uno dice, ay, ahora sí me siento feliz, comí riquísimo, estuvieron deliciosas estas enchiladas de salsa verde, y estaban felices ahí. Y dice el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, a sus discípulos les dijo: miren, a ver, ya súbanse a la barca, por favor váyanse. Yo creo que decían: no, Señor Jesús, ¿cómo te vamos a dejar solo aquí con esta multitud? Y Jesús les dijo: miren, por favor, váyanse adelante de mí, yo después los alcanzo. Iban a salir de ese lugar para ir a Capernaum, que era el lugar donde Jesús tenía su casa. Él vivía en Capernaum. Entonces les dijo: miren, adelántense, yo ahorita los alcanzo, mientras despido a la multitud. Jesús le daba un tiempo a la gente para platicar con ellos. Y dice aquí en el versículo: por las olas, porque el viento les era contrario. ¿Cuánta gente te lleva a la contraria cuando empiezas a caminar con Dios? ¿A poco van a ir a la congra? Otra vez, no, hoy no vayan. Mejor acompáñame, mejor vamos aquí, mejor vamos allá. ¿Cómo vas a ir a meterte ahí hora y media? ¿Hora y media se te hace mucho? Una película dura 2 horas. ¿Y cuántas películas vemos en Netflix al día? ¿Cuántas horas pasamos en el celular al día? Al día. Que ahora ya hasta los celulares te dicen: tu consumo de datos en esta semana fueron 72 horas. Tú dices: ay, 3 días, sí, estuviste ahí 3 días. Y no le puedes dar a Dios hora y media los domingos. No, pero es que esa hora y media es muy importante. Pero ¿cómo va a ser más importante que Jesús? Sí, porque en esa hora y media tengo muchas cosas importantes que hacer. ¿Cuáles son las cosas importantes? Terminar de lavar los vasos en la cocina y los platos. Cuando regreses te van a esperar, no se van a ir, no se van a echar a correr. Pero hay ocasiones que el pretexto es bueno. No, pero es que te digo una cosa, para mí, ¿cuál era mi pretexto los domingos cuando me empecé a congregar? De que yo le decía: Señor, yo soy comerciante también, y el domingo es importantísimo para mí. Perdóname, pero pues el trabajo es primero. ¿Y qué tal cuando Dios me reveló y me dijo: si tú te encargas de mis cosas,
yo me encargo de las tuyas. Yo le dije, seguro, Señor, porque los clientes no pagan. Digo, sí te van a pagar. Y te digo, Dios fue tan precioso que había clientes que me decían, oiga, hoy se le hizo bien tarde para venir a cobrarnos. Para que no le cueste trabajo, si gusta, nos podemos ver en mi casa y allá le pago. ¿De veras? No, pues entonces hasta después de la reunión, después de la congregación, podía ir a comer y ya después de comer los iba a visitar en su casa y todo resultaba mejor. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Él se va a encargar de las tuyas. Y te digo una cosa, era hasta mejor el poder ser obediente a lo que Dios dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es 1:30. ¿Y qué más encontramos aquí? Bien, dice que las olas eran contrarias. Siempre va a haber alguien que te quiere quitar la bendición de Dios, que quiere ir en contra de lo que tú anhelas y deseas. Versículo 25 dice aquí, Mateo 14:25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya en la noche, ya era de noche, y Jesús se puso a caminar al mar como diciendo, ahí voy para allá, ya voy para allá. Y empieza a caminar Jesús en la noche, en la oscuridad. Y dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. ¿Y qué dice? ¿Qué voces de miedo habrán dado? A ver, una voz de miedo, ¿cómo sería? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? Dice. ¿Cuál sería una voz de miedo? Imagínate nada más a Pedro, imagínate a Juan, imagínate a los hijos de Zebedeo, todos gritando. Yo creo que han de haber dicho, órale, ¿por qué gritas? Me espantas más todavía con tus gritos. Espantadísimos todos ellos, porque dice que vieron un fantasma. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló. ¿Y qué les dijo? El mar era contrario, el viento era contrario, estaba azotándose el barco, no podían avanzar, estaban a la mitad del mar para llegar a Capernaum. Y Jesús, viéndolos todos espantados, hay todos pálidos, hasta los morenos se pusieron güeros ahí. ¿Qué fue lo que dice aquí? Enseguida Jesús les habló diciendo, ¿y sabes qué? Cuando vaya gente contraria a lo que tú estás haciendo hacia Dios, Dios te va a hablar siempre. Dios te va a consolar. Porque cuando tú caminas en obediencia, como aquí lo dice, Dios ora por ti. Dios premia la obediencia. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, punto número 1, ten ánimo. Que nadie te desanime. Ten ánimo. Que nadie te quite el ánimo. ¿A poco son buenos para desanimarnos? Sí. Y más cuando tenemos que venir el domingo a la congregación, ¿no? Pero son buenísimos para desanimarnos. Se da un problema en la casa, alguien hizo berrinche, alguien se paró de malas, y algo ocurre que dice uno, no, creo que no voy a poder ir. No, yo sí voy. Y te digo algo, muchas ocasiones les pasa a las mujeres, de que la mujer ya está preparada y todo para irse, y el esposo, ¿a dónde vas? No, pues a la congre. Tengo que ir a buscar a Dios, tengo que ir a ver a Dios.
Tengo que llenarme de la presencia de Dios para aguantar. Bueno, no para aguantarte, pero tengo que llenarme de la presencia de Dios para bendecir este hogar. Y no quieren. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no quieren? Porque el diablo es el que está tratando de impedir que tú alcances esas bendiciones. No es el esposo. Acuérdate que dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades espirituales. O sea, nuestra lucha no es contra el esposo, contra los hijos o contra la gente que nos impide venir. El problema son esas huestes de maldad que no nos permiten. Y te digo algo, cuando más se ponga el enemigo a decirte no vayas, es cuando más tienes que ir, porque es cuando más bendición tiene preparada Dios para ti. Y al rato el esposo va a venir. ¿Quieren un ejemplo en la Biblia de que así pasa? ¿Se acuerdan de los papás de Sansón? ¿Se acuerdan de los papás de Sansón? ¿A quién se le aparecía el ángel cuando andaba en el campo trabajando? A la esposa. A la esposa, se le aparecía a la esposa. Y el ángel, uno puede decir, era un ángel. No, era Jesucristo mismo el que se le aparecía. Porque dice que se hincaba. Y el único digno de adoración, de honra y alabanza es Dios, es Jesús, no un ángel. Pero ahí dice que se postraba y adoraba al ángel que se le aparecía, pero era el ángel de Dios, era Jesucristo mismo. Los ángeles no son dignos de adoración, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que adoraba y regresaba. ¿Y qué le decía el esposo? ¿Dónde andaba mujer? Pues ¿qué crees? Que en el campo se me apareció el ángel de Dios. Ay, ya vas a empezar con tus cosas. Para la siguiente que se te aparezca, vienes y me avisas. Y cuando se le apareció esa tercera ocasión en el campo, Jesucristo a esta mujer, se echó a correr y le dijo, a ver ángel, espérate, no te me vayas de aquí, ahorita regreso. Y se trajo al Manoa, se trajo al esposo. ¿Y sabes por qué se trajo al esposo? Porque el esposo dice, es que no lo puedo creer que sí haya bendición en este lugar. Y así va a suceder aquí. De repente van a llegar aquellas personas que están en tu familia que tú anhelas que se congreguen. Tú te los vas a traer y van a venir detrás de ti. Así como el esposo venía detrás de la esposa, así van a venir. Van a ser alcanzados, van a ser bendecidos, porque Dios va a premiar tu obediencia. ¿Y qué más encontramos aquí? Les dijo, entonces, ¿qué les dijo en el versículo 27 Jesús a ellos? Ten ánimo. Y después les dijo, yo soy, que es el nombre de Dios. El yo soy, el gran yo soy. Y sabes que Dios va a venir y te va a decir ten ánimo, y te va a decir yo soy, no te preocupes, yo te voy a levantar, yo te voy a sustentar. Y le dijo, no temas. Ay, pero es que se van a enojar tanto en mi casa si vengo y me congrego. No tengas temor. Témele a Dios, no al hombre, porque cuando tú obedeces a Dios vas a ser premiado. Tú obedece, simplemente obedece. Dice, y no temas, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, a ver Señor, fíjate nada más quién era el más valiente siempre. ¿Quién era el valiente, el más arrojado? Pedro. Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, ese si eres tú me llamó mucho la atención, porque como diciendo, si no eres el fantasma,
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, Señor, invítame a llegar hasta donde tú estás sobre las aguas. ¿Y dónde estaban los otros discípulos? Los otros discípulos no quisieron salirse de la barca. Estaban bien cómodos, bien sentaditos viendo cómo Pedro platicaba con Jesús. Y ellos no se quisieron mover. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que nos movamos, que caminemos, que tú y yo podamos extender el reino de los cielos, primero en nuestra casa y luego a las personas que están alrededor nuestro. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste a una persona ajena a tu familia? Y de que le digas, yo soy cristiano y me congrego, y es más, te invito, vamos. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Tenemos que hacerlo. Y continúa aquí diciendo que cuando les dijo, cuando Pedro les dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti, Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Si quieres tener la aprobación de Dios para lo que anhelas tener y anhelas de que se cumplan esos anhelos y deseos que tú tienes, Dios, ¿sabes qué es lo que te va a decir? Pues ven, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ve nada más, hasta Pedro tuvo miedo. Porque siempre va a haber vientos difíciles cuando estamos caminando hacia Jesús. Siempre va a haber vientos difíciles. Así es de que nadie te engañe. Porque tú sabes, y Jesús lo dejó escrito, que eso va a pasar. Va a haber vientos difíciles cuando tú te congregas, cuando estás caminando en obediencia a Dios. Pero dice aquí que al ver el viento fuerte tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Imagínate cuando sintió que se hundía y las aguas estaban azotando la barca. Lo primero, Señor, sálvame. Ahora, ¿un pescador sabrá nadar? Por supuesto que sabe nadar. Un pescador sabe nadar y tuvo miedo. ¿Cómo estaría el mar? Así es de que si tú eres un pescador, si tú eres una pescadora, no tengas miedo. Porque aunque tú sientas esa debilidad, no es una debilidad mala, es una manera de humillarte delante de Dios. Cuando Pedro estaba en esa situación, nada le costaba haber dicho, no, pues aquí floto. Me estoy hundiendo, pero aquí floto. Pedro mostró un corazón humilde de decirle, Señor, sálvame. El único que me puede salvar eres tú. Pero hay ocasiones que tú y yo queremos resolver con nuestras fuerzas los problemas. Los problemas no los vamos a resolver con nuestras fuerzas, los vamos a resolver tomados de la mano de Dios. Por eso Pedro le dice, ay Señor, yo no soy capaz de salvarme, pero tú sí, sálvame Señor. Sálvame tú Señor. Y yo creo que él pensó, pues yo puedo nadar y puedo llegar hasta la orilla. Muchas veces me he caído de la barca y nado. Pero él tuvo esa humildad de decirle, solo tú puedes. Solo tú puedes, Dios. Y seamos humildes cuando caminamos con Dios, de poderle decir a Dios, solo tú puedes salvarme, Dios. Y continúa aquí diciendo, versículo 31, al momento, cuando tú le clamas a Dios y clamas de una manera humilde, ve lo que hace Dios. Al momento Jesús extendió la mano, lo tomó fuerte y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No debemos de dudar del poder y de que tenemos ese Dios vivo y verdadero. Dice versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando tú te tomas de la mano de Dios, los vientos, los problemas, las dificultades, como dice aquí,
se van a calmar. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Fíjate nada más. Entonces los 11 discípulos que restaban ahí, dice que se acercaron y adoraron a Dios, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí le dirían a Dios, le dirían a Jesús: verdaderamente eres el Hijo de Dios? ¿Y por qué no se lo dicen? Imagínate que que Jesús está delante de ti y que Jesús te dice: voy a calmar tu problema, voy a calmar tu necesidad, voy a calmar esa situación difícil que estás pasando o viviendo. ¿Qué le contestarías tú? Díselo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Solo sálvame, Señor. Dile al Señor que te salve. Dile: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a decírselo juntos. Señor, sálvame. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y Dios te ha dicho: calmaré tu problema, tomaré control de tu necesidad. Padre, hoy te damos gracias por esta linda oportunidad de ponernos en tus manos, de ponernos en tus caminos y de saber que tú eres el único que puede, Señor, salvarnos. Hoy queremos ser como Pedro, tener ese corazón humilde, que aunque podríamos tener control de las situaciones, hoy queremos entregarlas en tus manos. Entrégale a Dios tus necesidades, tus problemas. Hoy queremos ponernos en tus manos, mi Dios hermoso, y queremos que tú traigas a nuestra vida esa sanidad que necesitamos, esa prosperidad que solamente viene de ti. Queremos que traigas a nuestras vidas ese fresco y nuevo amor en nuestras familias, mi Dios. Quita todo resentimiento, todo rencor, todo enojo. Quita, Señor Jesús, toda amargura que pudiera haber y que podamos vivir quieta y reposadamente. Sabemos que el único que puede calmar esas tempestades eres tú, Señor Jesús. Y hoy te pedimos que nos salves. Sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 ¿Dios te habló hoy? ¿Sí?